Oiga, ¿sabía que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades del país con más personas de la comunidad LGBT? Bueno, pues vamos con más información. La diversidad es nuestra. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En México, hay 5 millones de mexicanos que se identifican como parte de la comunidad LGBT, es decir, una de cada 20 personas en nuestro país es lesbiana, gay, bisexual, transgénero o de identidad de género y orientación sexual no normativa. De acuerdo con la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y género del INEGI, el Estado de México y la Ciudad de México son las dos entidades que concentran la mayor parte de esta población, con 490,000 y 311,000 personas de la comunidad respectivamente. Le siguen Veracruz con 308,000, Jalisco con 298,000 y Nuevo León con 286,000. Tras el comienzo en 1979 de los primeros movimientos y marchas en México de lo que hoy se conoce como el orgullo LGBT, hay varios avances, como la aprobación del matrimonio igualitario en sus 32 entidades federativas. Además, que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la exigencia de tener más de 18 años para solicitar un acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de personas diversas, entre otros. Sin embargo, activistas alzan la voz, pues aún queda mucho por hacer para garantizar el respeto de los derechos humanos de la comunidad, además de erradicar los crímenes de odio, la discriminación y promover la inclusión. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Para hablar sobre los avances y pendientes en los derechos de la comunidad LGBT, saludo con mucho gusto al abogado Andrés Peña. Abogado, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, abogado, cuénteme un poco, pues, ¿cómo vamos en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, aquí en la capital del país? Muchas gracias, Blanca. Este tema es muy importante y debemos entender que no solamente podemos circunscribir estar al pendiente de este tema únicamente en junio, sino que tiene que ser una cuestión que esté en la agenda de todo el mundo durante todo el año. ¿Por qué? Por ejemplo, unos datos duros. De mayo del 2020 a abril de 2021 se registraron un total de 87 crímenes en contra de personas de la comunidad. Encuestas revelan que el 64% de las personas revelan tener un familiar, amigo o colega de la comunidad. La pandemia nos dejó en el congelador diversas iniciativas positivas para la comunidad LGBTQ+. ¿Qué pasa con los derechos de la comunidad hoy en día y específicamente en la Ciudad de México? Desde el 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció, por ejemplo, que en todos los códigos civiles debía reconocerse el matrimonio igualitario. Y esto se volvió realidad únicamente hasta el año pasado. Es decir, transcurrieron 8 años para que tuviéramos el matrimonio igualitario reconocido en todo el país. Esto nos deja ver que tenemos mucha agenda pendiente, claro, que tenemos que ponernos manos a la obra. Claro, pero la Ciudad de México siempre ha sido la que da el primer paso en los derechos de la comunidad. Claro que sí, la Ciudad de México ha sido un referente en este tema y de verdad que ha sido pues la principal promotora de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Pero no podemos quedarnos en que solamente la Ciudad de México puede impulsar estas iniciativas. Claro. También tenemos que hablar de lo que hacemos desde las empresas, desde la iniciativa privada. Por ejemplo, 6 de cada 10 personas consideran que su orientación sexual ha sido un obstáculo para acceder a un programa de empleo. Y el 70% de las personas de la comunidad considera que no reciben el mismo trato que sus compañeros heterosexuales. Claro, bueno, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Andrés Peña, abogado, quien nos está platicando justamente de pues cómo vamos en cuanto a la libertad de los derechos de la comunidad LGBT en México. Muchas gracias, abogado. Gracias, Blanca. Gracias.